Capítulo 15, Garajes y reuniones Ababa, Pinos de Dipper, Babab 45 minutos. Habían pasado 45 minutos desde que Wendy los había contactado por radio. No debería haberles llevado tanto tiempo llegar allí. Algo tenía que haber sucedido. Quizás alguien les tendió una emboscada. No había salido a revisar los alrededores ni los demás edificios que se encontraban a lo largo del camino que habían tomado para llegar al centro comercial, por lo que era posible que les hubieran tendido una emboscada. O peor aún, ¿qué pasaría si tuvieran un accidente? Un animal podría haber salido corriendo a la calle, lo que hizo que se desviaran hacia otro coche. O hacia un edificio. Y si volcaron el coche, cualquier cosa podría haber pasado. Podrían necesitar ayuda en ese momento y él no lo sabría. Se suponía que él era el que los salvaría a todos. Pero si él no lo sabía, si él no estaba allí, Dipper, llegarán pronto. La voz de Mabel lo sacó de sus preocupantes pensamientos. No estoy preocupado, empezó a decir, aunque sabía que era mentira. Estaba preocupado. ¿Cómo no iba a estarlo? Estaba seguro de que su hermana también lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Era su hermano gemelo. Obviamente, ella lo sabía porque había estado con él desde que nació. Por lo tanto, era lógico que lo supiera. Pero si lo sabía, entonces también debería saber que cualquier cosa podría haber sucedido, y deberían salir y, deja de pensar demasiado, Dipper, gritó Mabel un poco más fuerte de lo habitual, aunque no estaba enfadada. Te vas a preocupar demasiado. Y no podemos permitirnos que pierdas tu almuerzo. Wendy y ellas se llevan la mayor parte de la comida. Tenía razón, pero lo que no sabía era que él no había comido en los 2 últimos días. Había ido apurado para coger comida de la caravana y no había cogido suficiente. Por otra parte, no sabía que necesitaría comida suficiente para él y para Mabel durante más de 2 días. Así que le había estado dando a Mabel la comida que había traído y estaba prescindiendo de ella. Sí, Mabel estaría enojada con él. Sin embargo, en lo que a él respectaba, ahora era su trabajo proteger a su hermana, y asegurarse de que comiera era parte de ello. Al igual que asegurarse de que todos los demás estuvieran bien. Lo estás haciendo de nuevo. Mabel se cruzó de brazos y frunció el ceño ligeramente. Estoy segura de que se dieron la vuelta o se pasaron de la raya. Llegarán pronto. Como si alguien los hubiera convocado. El sonido de los motores en marcha en el nivel del estacionamiento que se encontraba debajo de ellos. ¿Y si no eran ellos? ¿Y si era otra persona? ¿Y si los habían emboscado y luego otra parte del grupo descubrió dónde estaban él y Mabel y ahora estaban en camino a acabar con el grupo? Su mano se dirigió al arma que estaba en su cadera. Mouse extendió la mano hacia el hombro de su hermana. Ven aquí, detrás de la camioneta. Comillas, ¿por qué? Es solo que, empezó Mabel. Tal vez no sea así, murmuró. No quería creer que algo estuviera mal. No quería pensar que algo le hubiera pasado a Tambri, Pacífica, Sos, Ana o Thomas, y por supuesto a Wendy Deep. Estamos subiendo, así que no intentes dispararnos, dijo la voz apagada desde el walkie-talkie que estaba detrás de él en el asiento de la camioneta. Un suspiro escapó de sus labios, mientras retiraba la mano del arma, apenas segundos antes de que se pudiera ver el primer vehículo subiendo por la rampa, luego el otro detrás de él, y el camión de mudanzas detrás de este. Wendy conducía el primer vehículo, y habían logrado que Tambri condujera uno de los otros vehículos. Lo cual sorprendió a Dipper. Incluso lo habían logrado, pero en efecto lo lograron. Eso quedó claro por la vista de la mini caravana que se acercaba. ¿Ves? Te dije que estaban bien. Aunque Mabel sonaba como si estuviera regodeándose, él podía decir que ella también había estado un poco preocupada por sus amigos, aunque dudaba que lo admitiera. A pesar de que había visto la pequeña caravana de vehículos y había oído a Wendy por el walkie-talkie, Dipper no se había relajado del todo hasta que vio a la pelirroja de sus amores salir del coche. Parecía cansada, tenía el pelo hecho un lío, como si hubiera pasado la mayor parte del viaje corriendo de un lado a otro. Tenía bolsas oscuras bajo los ojos y parecía simplemente cansada. Ababa, Wendy pana. Bababa había sido un largo viaje. Llevaba a Thomas en el coche con ella y Ana estaba con Tambri, por si acaso Ana necesitaba más medicación o un cambio de vendaje. No le desagradaba el chico, para nada. Sin embargo,
Cuando el chico la preocupaba por Ana, que estaba en otro coche, y le hacía las mismas preguntas una y otra vez, sabiendo que no había forma de que ella lo supiera, había sido frustrante. Más de una vez había estirado la mano y se había tirado del pelo, y se había mordido la lengua, para contener cualquier pensamiento que estuviera a punto de escaparse por su boca, porque no quería herir los sentimientos del chico. La mayor parte de esa frustración casi se había desvanecido cuando vio a Dipper. Tal vez era porque Dipper siempre parecía hacerla sentir mejor en la mayoría de las situaciones, siempre hacía todo lo posible por solucionar cualquier problema que pudiera tener. O podría ser que simplemente la hacía sentir segura, desde que todo había comenzado, más bien, desde que se lo había encontrado en Dusk Till Dawn. Pero aún así, se había propuesto proteger a todos en su pequeño grupo. Y hasta ahora, había hecho su trabajo a la perfección, Dipper gritó. Mientras corría hacia Dipper. No había querido que pareciera que estaba más emocionada de verlo que Mabel, pero no había podido ocultarlo por completo. No, la morena más pequeña simplemente puso los ojos en blanco, con una gran sonrisa en su rostro. La otra mujer comprendió que Wendy no la había excluido de su emoción. Todos lo lograron, dijo Dipper mientras la abrazaba. Y así, cualquier tensión o preocupación que ella pudiera haber sentido en ese momento, simplemente pareció desvanecerse. Estaba preocupada. ¿Cuánto tiempo lleva SOS? No podía tomar la misma ruta. Insistió en que tomáramos la ruta de clasificación para llegar antes. Se apartó un poco de Dipper para poder ver su rostro. SOS conducía un gran camión de mudanzas que habían encontrado para transportar los generadores y los congeladores, pero debido a la altura de lo que habían apilado en la parte superior del camión y a que no había suficiente espacio en el mismo, no pudo tomar el mismo camino. ¿Está bien?, preguntó. Sí, estará bien. Estuvo muerto todo el trayecto. No he visto a nadie, ni vivo ni muerto. A Baba no había pasado mucho tiempo desde que Wendy y esa parte del grupo habían aparecido, cuando la voz de SOS llegó a través del walkie-talkie. El camión aquí, como en la carretera, había tenido el mismo problema y no podía entrar al estacionamiento. Como resultado, tuvieron que descargar el camión que Wendy había conducido para sacar las cosas del camión de SOS. Por supuesto, sabían que tendrían que organizar algo más para cuando salieran del estacionamiento. Se podría adquirir otro camión de mudanzas o algo así. Portland no era su destino, solo un lugar donde detenerse para ver si podían reabastecerse. Su destino por ahora era desconocido. No tenían ningún plan, excepto sobrevivir al invierno. Habría sido mejor quedarse en Gravity Falls, donde al menos conocían el trazado. Pero Portland, ella lo conocía un poco, ya que su familia se había mudado allí. Wendy lo había hablado con Dipper, después de ayudar a que todos llegaran a la misma zona del estacionamiento. Irían a la casa de su familia para ver si sobrevivían o no. Wendy estaba indecisa sobre la idea. Realmente quería saberlo. Sin embargo, no se hacía ilusiones. Muchos de sus amigos y seres queridos habían sobrevivido. ¿Cuáles eran las probabilidades de que su familia también hubiera sobrevivido? Capítulo 16, Hogar. Y cartas a Baba, Pinos de Dipper. Baba Dipper miró la parte de la ciudad que podía ver. La vista que había estado contemplando durante la mayor parte de las 2 semanas que habían pasado allí. De hecho, la única vez que no había estado mirando desde el borde de su pequeño rincón de seguridad era cuando estaba buscando provisiones y comida. No quería admitirlo, pero su repentina partida de Gravity Falls había sido abrupta y había reducido seriamente sus suministros. Como habían regresado en barco, solo podían llevar algunos artículos, como alimentos, debido a que era imprescindible contar con armas y municiones. En su opinión, la comida podía ser reemplazada, mientras que la mayoría de las armas de la ciudad ya habían sido tomadas por los distintos grupos, los que habían venido de Gravity Falls y los que, de alguna manera, habían llegado a Gravity Falls. Dipper no se hacía ilusiones de que todas las bandas o milicias que había en Gravity Falls procedieran de allí, pero también comprendía el motivo de su llegada. En los pueblos pequeños había menos gente, lo que significaba menos infectados y, por lo tanto, menos peligro. Eso hacía que los pueblos pequeños fueran los lugares más atractivos para vivir. Así que, en ese caso,
Trajeron sus armas y sus medicamentos y lograron poner en funcionamiento algunos vehículos y cargar lo que pudieron llevar, cuando pudieron. Él y Mabel no habían tenido mucha suerte a la hora de encontrar suministros en el camino. Los otros grupos habían sido un poco más cautelosos, aunque con el invierno acercándose a ellos, no tenían forma de saber qué les esperaba. Como antes, no tenían informes meteorológicos ni radares. Y, a diferencia de antes, no había ningún extraño misterioso que les dijera por radio se ve grande que se avecinaba una tormenta. En cualquier momento podían aparecer nubes y quedarse atrapados por la nieve durante días, tal vez semanas. Y todo lo que tenían era un pequeño rincón atrincherado con vehículos. Bueno para mantener a raya a los infectados, no tanto para el frío. El barril que usaban para hacer fuego era bueno para su pequeño cuadrado de seguridad, pero contra la posibilidad de una ventisca, ni siquiera una ventisca. Ahora mismo, con lo que tenían, tal vez ni siquiera pudieran sobrevivir a una tormenta de nieve normal, mucho menos a una ventisca. Desde que empezaron a buscar comida, tenían suficientes provisiones para llegar a otra ciudad, a otro pueblo. ¿Pero a dónde? ¿Cuál? ¿Alguno de ellos ofrecía más seguridad que el otro? ¿Realmente querían vivir el resto de sus vidas como nómadas? Viajando de un lugar a otro, buscando comida cuando podían. ¿Qué sucedería cuando se acabaran los alimentos enlatados? Ya no había más fábricas. Llegaría el día en que se abriría y consumiría la última lata de comida. No sabía cuándo ni dónde, pero sabía que sucedería. Su mirada se dirigió a quienes dormían en los vehículos que lo rodeaban. Estaban tranquilos, aunque estaban hacinados en los vehículos para calentarse. Habría que hacer algo. No podrían sobrevivir allí, no durante el invierno. Así que eso significaba encontrarles un lugar donde quedarse. Las casas en los vecindarios alrededor de su área actual tenían casas que estaban demasiado juntas. Estas cosas tendían a pasar en las ciudades, algo que no le gustaba, algo que extrañaba de Gravity Falls. Nunca hubiera pensado que preferiría un pueblo pequeño a una ciudad. Por supuesto, las ciudades pequeñas tenían más misterios que resolver, sin mencionar todas las leyendas y tradiciones asociadas con ellas. Pero el acceso a mejores equipos, mejores bibliotecas, suministros, juegos y comida, había sido una obviedad. Ahora bien, como las ciudades se han convertido fácilmente en uno de los lugares más peligrosos, él preferiría vivir en un pueblo pequeño y agradable, pero como no estaba en un pueblo pequeño, tuvo que conformarse con lo que tenía para trabajar. Había hoteles, pero no podrían controlar sus suministros. Y no podrían trasladarlos a los edificios sin correr demasiado riesgo de ser atacados. Había edificios que tenían garajes de estacionamiento, aunque eran bastante similares. Sin embargo, supuso que podrían quedarse, en lugar de en una habitación de un edificio, podrían quedarse cerca de los garajes de estacionamiento. Tal vez incluso bloquear el garaje con autos para que nadie pudiera entrar. Al menos no fácilmente. Una vez más, las casas estaban demasiado juntas y no estaban tan protegidas como los muros de un hotel o de un edificio, aunque sí más que un rincón de un garaje al aire libre. Una escuela, tal vez. Incluso podría estar llena de comida. Seguro que los congeladores se habrían estropeado y todo lo que hubiera en ellos se habría estropeado, pero la comida enlatada y las patatas instantáneas serían útiles, aunque no sabrosas. Aunque, por el momento, el sabor. Bueno, eso no se comparaba con la supervivencia. Una estación de bomberos podría ser útil. Podría sacar los camiones de bomberos, si todavía estuvieran dentro, y estacionar los vehículos cargados dentro antes de cerrar las puertas, para protegerlos a ellos y a sus suministros. Se aseguraría de que ese día visitaran las estaciones de bomberos cuando él y Wendy fueran a ver la casa de los padres de ella. Sin embargo, habrían ido antes, ya que Wendy había estado dudando si ir o no. Estaba preocupada por su familia, él lo sabía. Sin embargo, también sabía que estaba preocupada por lo que encontrarían cuando llegaran a la casa. Sin embargo, parecía inflexible en ir ese día y, a diferencia de antes, no se había echado atrás poco después. Así que él sería un buen amigo y novio, y estaría a su lado cuando lo necesitara, y tal vez le daría un empujón en la dirección correcta.
Sabía que sería difícil si ella se enteraba de que había pasado algo malo, pero sería mejor saberlo. Mejor que siempre preguntándoselo. A Baba, Wendy pana, Baba Wendy miró hacia la casa que había abandonado hacía más de un año. Se veía completamente diferente. No estaba en ruinas. No tenía agujeros en las paredes ni en las ventanas. Tal vez se veía un poco descuidada, ya que se había dejado que el pasto creciera sin control. Sin embargo, parecía haber mucha basura en el patio. De hecho, parecía haber mucha basura por todas partes. Cuando se fue, nunca estuvo previsto que se fuera por tanto tiempo. Solo había recogido cosas de la vieja casa. Sus padres se alegrarían de verla. Sus hermanos se alegrarían. Estarían siquiera vivos. No tenemos por qué entrar, ¿sabes? La mano de Dipper descansaba sobre su hombro. Lo había mencionado varias veces. Que no tenía por qué entrar. Pero estaba equivocado. Tenía que hacerlo. Tenía que saberlo. Tenemos que comprobarlo. Necesito saberlo, murmuró mientras sacaba las llaves del bolsillo. Unas llaves que nunca pensó que volvería a utilizar, pero no tuvo el valor de tirarlas. Primero probó la manija de la puerta, tal vez estaba esperando un poco más de tiempo. Estaba cerrada. Esa era una buena señal, o al menos eso esperaba. Cerrada significaba que no se habían convertido en esas cosas al principio. ¿Verdad? O tal vez podrían haber estado en la cama y haberse dado vuelta. Entonces nadie habría estado vivo para abrirla de nuevo. Sería mejor si yo entrara. Podría comprobarlo por ti, se ofreció Dipper. Fue muy amable de su parte. Siempre había sido muy amable con ella. Tan dispuesto a sacrificarse por ella. Entraré primero, ¿de acuerdo? Gracias, fue todo lo que pudo decir. A Baba, pinos de Dipper, Baba lo primero que notó al entrar en la casa fue que no había olor a carne podrida. Para él, eso era algo bueno, o algo muy malo. Significaba que o todos estaban bien, o que todos se habían convertido en uno de los infectados. Sus ojos recorrieron la sala de estar. Nada parecía estar fuera de lugar. Nada parecía estar dañado. Si todos hubieran estado infectados, estaba seguro de que habrían dañado cosas al intentar escapar de la casa. Paseó por la casa. No. Había pantalones de pana. Había algunos cajones entreabiertos en los dormitorios. La cocina estaba prácticamente vacía de comida. Solo había un trozo de papel sobre la encimera. Está todo despejado, gritó Dipper a Wendy mientras leía el periódico sobre el mostrador. Entonces, no son, comenzó mientras entraba a la cocina, pero Dipper la interrumpió entregándole el trozo de papel. Wendy escuchó las palabras que había leído mientras ella las leía en voz alta. Te esperamos tanto como pudimos. Intentamos llegar a Gravity Falls, pero el túnel estaba bloqueado. Sin otra forma de comunicarnos contigo, decidimos dejar una nota aquí. Esperando que, si sobreviviste, regresaras aquí. Todos estamos a salvo y nos dirigimos a la cabaña en la que pasamos la Navidad con tu abuela. Esperamos verte pronto, mamá. Están vivos. Wendy estaba más allá de las lágrimas. Dipper. Están vivos. La nota tenía más de medio año de antigüedad y cualquier cosa podría haber sucedido. Sin embargo, Dipper no tenía ningún problema en creer que Manly Dan y sus hijos eran capaces de sobrevivir a esto y proteger a la madre de Wendy. Por eso, ni siquiera se molestaría en decirle que después de 6 meses, cualquier cosa podría suceder. No había forma de que arruinara la felicidad que ella sentía ahora con tal vez. Sí, lo son, dijo Dipper. Y si quieres, podemos ir allí. Si recuerdas cómo llegar, podemos ir a verlos. Pero nosotros, empezó ella. En realidad no tenemos ningún plan establecido, afirmó Dipper, y era cierto, necesitamos encontrar un lugar donde todos puedan sobrevivir. El invierno, suspiró mientras miraba a su alrededor. La cabaña es grande, pero Dipper, no creo que pueda albergar a 7 personas más. Puede que haya otras cabañas cerca. Aunque estén a unos cuantos kilómetros, dijo mientras le tomaba la mano. Esto era importante para ella, por lo que era importante para él. Así que haría lo que creyera necesario para hacer lo que ella quería. Sabía que habría otras cabañas, otros edificios.
Y en una zona como esa, normalmente estaba ocupada durante el invierno, y dado que la infección estalló a finales del verano, lo más probable era que hubiera pocos infectados en la zona, o ninguno. Así que limpiar una zona para el invierno no sería nada difícil. A Baba un nuevo convoy se abrió paso por una carretera desierta. Las películas mostraban coches por todas partes, abandonados o accidentados. De vez en cuando, se veía un coche al costado de la carretera, o uno estrellado contra una zanja, un árbol o una barandilla. Pero la mayoría de las veces las carreteras estaban vacías. El nuevo convoy era prácticamente igual al anterior, salvo que la furgoneta había sido sustituida por otro camión de mudanzas. En realidad, no querían volver atrás y dar la vuelta para que cupiera el camión con los artículos cargados encima. La buena noticia era que estaban a un par de cientos de millas de Portland, sin incidentes. La mala noticia, que solo habían recorrido un poco menos de la mitad del camino. Buscaban gasolineras cuando podían. Las que no tenían electricidad podían conectarse a un generador para poder cargar gasolina si era necesario. Y, por supuesto, saqueaban todas las gasolineras que encontraban. La comida basura era mejor que nada de comida. Incluso si tenían comida, añadir más no haría daño. Capítulo 17, Reuniones y hogar. A Baba, Pinos de Dipper, bababa al principio. Dipper pensó que Wendy se había perdido o que había olvidado el camino. Desde hacía una hora aproximadamente, no habían visto nada más que bosques a lo largo del camino, que había dejado de ser un camino real hacía media hora y había pasado de pavimento a tierra. Había pensado eso hasta que se abrió un poco más. Había lo que parecía una tierra de cultivo cubierta de maleza, lo que no hacía que fuera más fácil de ver que kilómetros y kilómetros de árboles. Aunque, cuando Wendy casi comenzó a rebotar en su asiento, tal como lo haría Mabel cuando estaba emocionada, al ver la cabaña a la distancia, dejó de pensar que estaba perdida. Wendy no estaba bromeando cuando dijo que la cabaña estaba en lo profundo del bosque. No había forma de que alguien tropezara con ese lugar. Y debido a lo apartado que estaba, dudaba que hubiera muchos infectados por allí. No podía haber muchos infectados, si había poca o ninguna gente alrededor cuando sucedió. En el camino de entrada, pudo ver el auto de Corduroy mientras reducía la velocidad hasta detenerse. Está bien, al menos parece que llegaron hasta aquí, pensó para sí mismo. No quería sembrar dudas sobre los pensamientos de Wendy. Cualquier cosa podría haber sucedido entre Portland y aquí. Y aún así, algo podría haber sucedido. El coche estaba a unos 4.500 metros de donde se habían detenido. Wendy estaba sentada allí. Él estaba sentado allí. Quería decirle que las cosas podrían no salir bien. Que algo podría haber sucedido, que no quería que nada hubiera sucedido. Pero al mismo tiempo quería que ella estuviera preparada. No quería quitarle esa felicidad. Hola, Dip, se oye la voz de Mabel por el balcón. ¿Qué pasa? Nada, solo estaba pensando, respondió él. Wendy y yo estamos a punto de subir, quiero venir. La voz de Mabel regresó. Mabel. Espera. Wendy y yo, Wendy. Una voz apareció en la radio, una que él no reconoció. Dipper se quedó mirando su walkie-talkie estupefacto. Confundido. Su cerebro no registró la voz como parte del grupo, porque no lo era. Pero aún así tenía algo familiar. Debería haberlo descubierto antes de que Wendy le quitara el walkie-talkie de las manos. Mamá preguntó en voz baja. Wendy la oyeron hablar, luego la voz se alejó un poco, como si la señora Corduroy hubiera olvidado soltar el botón. Dan. Dan, es ella. Es nuestra bebé. De repente, todo pareció ponerse en movimiento. La puerta principal de la cabaña se abrió y Dipper vio a la familia detenerse al notar al resto del convoy. Tal vez preocupado por la cantidad de personas que podrían estar en ellos. Quizás curioso por si Wendy era una especie de rehén. De cualquier manera, el último pensamiento, si lo hubieran tenido, se habría anulado en el momento en que Wendy abrió la puerta y corrió hacia sus padres. Podemos salir ya. La voz de Mabel llegó a través del balcón. Sí, solo, acérquense lo más que puedan detrás de mí, todos, dijo Dipper mientras acercaba la camioneta lo más que pudo a la cabaña. Luego salieron de la camioneta. Mamá, este es Dipper. Los dos padres lo miraron, seguidos por el trío de hermanos.
Y en ese momento, los ojos de Dan eran los que más lo asustaban. Lo recuerdo, la voz de Dan casi resonó, no es que gritara. La voz profunda simplemente se proyectó. Es el sobrino de ese estafador. Vaya, no parece muy contento con eso, pensó Dipper. Papá, la voz de Wendy era severa, aunque todavía tenía una sonrisa. ¿Y por qué no lo haría? Acababa de encontrar a sus padres, que estaban vivos, más allá de todas las adversidades. Dipper es la razón por la que estoy viva, dijo, extendiendo la mano hacia el brazo de su padre. Luego giró la cabeza. Sos, Mabel, Pacífica, Thomas y Ana estaban siendo ayudados por Tambri. Dipper es la razón por la que todos estamos vivos. Ababa comillas y entonces, de la nada, este pequeño idiota cae del techo. Wendy acababa de terminar de hablar sobre su experiencia antes de que se conocieran en Dusk Till Dawn. Él esperaba que su historia fuera un poco más emocionante. Aunque en realidad no había nada que contar. Había estado recopilando cosas y, cuando todo se volvió loco, trató de irse corriendo. Y terminó en Dusk Till Dawn, pero luego quiso ir al cementerio y nosotros pensamos. ¿Qué? Pero fuimos de todos modos, porque Dipper es Dipper. Mabel había continuado. Y Dipper había estado sentado, disfrutando de la tranquilidad de la situación. Estaban a salvo. Intercambiando historias como si hubieran estado separados por un tiempo y el mundo entero no estuviera loco en ese momento. Pero entonces Dipper atrapó a Tambri intentando abrirse paso hasta el cementerio con una lima de metal. Como si eso fuera a funcionar, se rió Wendy. Oye. Habría funcionado, se defendió Tambri. Entonces pensamos que habíamos perdido a Dipper después de una misión de búsqueda de tesoros. Obviamente, Mabel no quería admitir que había sido en la tienda de vídeos. Le dispararon y fue aterrador. No lo encontramos hasta un par de días después. No mucho después, salvó a Pacífica. Y todo iba bien hasta que, había empezado a quedarse dormido cuando llegaron al momento en que la cabaña en la que estaban había sido atacada. Así que se había perdido el relato de traer a Ana y Thomas, e incluso se había perdido la parte sobre la isla. A Baba, Wendy pana, Baba Bella miró hacia Dipper y notó que estaba durmiendo, y sonrió. No se le había visto tan tranquilo desde que estaban en la isla y a salvo. Desde que había comenzado todo este viaje escape había estado nervioso y no había dormido mucho. Finalmente se alegró de que pudiera relajarse y dormir. Se lo merecía. Parece una gran aventura. La voz de su madre le había devuelto a la conversación. Y parece que le debemos mucho a este tipo. No solo eso. Decidió que debíamos venir aquí, en lugar de buscar un lugar seguro donde refugiarnos durante el invierno. Apostó todo a que vendríamos aquí, a que estaríais vivos y a salvo, a que habría otras cabañas en las que podrían vivir. Apostó todo a mí. Ella lo amaba. Ya lo sabía desde que lo encontraron con vida. De acuerdo, había empezado a pensar en él antes de eso, pero no se lo había admitido a nadie hasta después de eso. Muy bien, entonces, ¿qué tal si preparamos algo y luego averiguamos dónde se va a dormir cada uno esta noche? Dejaremos a Dipper aquí en el sofá. Sería una pena tener que despertarlo. Parecía exhausto, dijo su madre. Nos encargaremos de cocinar, dice Mabel acercando a Pacífica, quien protesta debido a que sabe poco o nada de cocina. Me temo que los suministros son un poco escasos, considerando que hay muchas más bocas que alimentar, comenzó su madre. No te preocupes por eso. Tenemos un camión de mudanzas lleno hasta la mitad con comida. Y generadores, paneles solares y todo tipo de cosas que Dipper dijo que necesitábamos, gritó Mabel por encima del hombro mientras sacaba a Pacífica con ella, que seguía protestando. En algún momento hay que aprender. Bueno, es un poco valiente, sin duda su madre estaba hablando de Mabel. Lo cual era cierto. Antes de todo esto, Mabel había sido un manojo de energía. Hubo algunos momentos en los que pensó que perderían a esa inocente y divertida Mabel. Parece que no la habían perdido. Entonces, trajiste suministros. No tienes idea, mamá sonrió. Y lo suficiente para que pudiéramos pasar un duro invierno, según Dipper. Quiero decir, creo que podría hacer los cálculos. Pero, tendría que saber todo, luego los carbohidratos y las calorías, y bueno. Simplemente confiamos en la palabra de Dipper. Hemos vivido todo este tiempo sin morirnos de hambre.
A Baba la cena había sido más que agradable. Mabel había cocinado espaguetis, algo que no habían podido hacer desde hacía tiempo, ya que les faltaban fideos, que Mabel había encontrado entre las cosas que habían almacenado en los camiones. Mabel pensó que, como no habían desempaquetado nada, sería una buena comida fácil para alimentar a todas las personas sin causar demasiado trabajo. Su madre había demostrado ser casi como Dipper, ya que asignaba lugares para dormir. Sería temporal, ya que su padre había mencionado un par de cabañas que se podían ver desde esta. Tenía un vago recuerdo de haberlas visto mientras jugaba en el campo cuando era joven, pero no podía decir si era un recuerdo real o si el hecho de que las mencionaran hizo que su imaginación las imaginara. Su padre incluso había hablado de construir una cabaña más pequeña entre las tres, que pudiera servir como clínica para Tambri. Era una buena idea, pensó. Porque le daría a Tambri un lugar para almacenar todos sus suministros médicos y un lugar donde podría estudiar más libros de texto de medicina. Pero tendría que esperar hasta la primavera, ya que ahora sería demasiado difícil talar los árboles porque haría demasiado frío para cortarlos. No estaba segura de las otras cabañas, pero sabía que esta tenía un sótano, así que habría un lugar para almacenar todo. Por ahora mañana iremos a ver las otras cabañas, había dicho su padre antes de irse a la cama, aunque era un hombre de pocas palabras, continuó. Me alegro de que hayas llegado. Tenía miedo de que te hubiéramos perdido. Te amo, papá, dijo. Y luego lo vio irse a la cama. Tenía miedo, nunca había visto a su padre tener miedo de nada. Aunque el gran leñador apenas lo demostraba, sabía que la amaba. Bueno, mostraba sus emociones cuando se trataba de ella y de amarla. Pero, miedo, eso era algo que ella no sabía que su padre pudiera tener. Se tumbó junto a Dipper en el gran sofá y apoyó la cabeza en su pecho. Había sido un largo viaje, un largo camino. Y habían sucedido tantas cosas. Pasaron del fin del mundo a encontrar finalmente un lugar al que llamar hogar, un lugar que ya era un hogar para ella. Encontró a su familia. Y Dipper finalmente había encontrado un lugar que era seguro, donde podrían plantar alimentos este año que viene. Un lugar donde podrían vivir.